Hacer el programa esta mañana desde el estado de Hidalgo. Además, la ocasión es importante. Hoy se instala en el lugar preciso donde nos encontramos, la ex hacienda de la Purísima Concepción, en la zona de Pachuca, al norponiente de Pachuca. Aquí se va a instalar la Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Van a estar aquí los secretarios de Desarrollo Económico en un momento complicado, hay que decirlo como es, complicado para la economía nacional y la economía internacional, o para la economía nacional en el contexto de la economía internacional. El país venía atrayendo inversiones en años recientes, y la incertidumbre que se da en México y el mundo, pues lo que hay que preguntarnos es si va a haber una continuidad en esa atracción de inversiones. ¿Se va a poder mantener el ritmo? ¿Se va a poder atraer esta inversión que en últimos años ha generado empleo y ha generado crecimiento económico? No en todos los estados del país, hay que decirlo con franqueza, pero sí estados como el estado de Hidalgo, que traía una tasa de crecimiento muy importante. Pues este estado y otros estarán preguntándose qué va a pasar en los próximos meses en este clima, no solo nacional, sino internacional, de incertidumbre. Me da muchísimo gusto recibir en esta mesa al secretario de Desarrollo Económico del estado de Hidalgo, José Luis Romo. Habíamos platicado con él el año pasado de importantes inversiones que se han hecho en los últimos años en el estado de Hidalgo. José Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, muchas gracias y muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, a ver, ¿qué esperas a partir de esta reunión? Creo que el momento es importante. Efectivamente, bueno, México como país está viviendo pues una coyuntura muy particular en donde hay varios efectos al mismo tiempo, un efecto internacional, un efecto local, el mismo ciclo económico que está viviendo el país, y pues es un muy buen momento con la coyuntura política, el arranque de la nueva administración, que los estados se pongan de acuerdo para generar una estrategia conjunta muy alineada con el gobierno federal en materia de desarrollo económico. Y pues esa es la visión del gobernador Omar Fayad, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico en la CONAGO, y los trabajos que hoy arrancan aquí desde Hidalgo es precisamente para hacer una agenda que nos permita entrar en una dinámica de crecimiento sostenido, fortalecer el crecimiento que se había observado en los últimos años a nivel nacional en cuanto a generación de empleo, como bien apuntas, en cuanto a la atracción de inversiones. Y para eso parte de lo que se plantea pues es una agenda con un crecimiento sano, un crecimiento económico que esté fundamentado en la competitividad, en la atracción de inversiones, en la innovación, y todo esto que nos permita tener un equilibrio entre regiones del país. No podemos tener regiones en el país en donde estemos atrayendo inversiones, creciendo más rápido, otras que queden rezagadas. A ver, antes decían, bueno, es que eso del crecimiento pues es nada más Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, pero creo que Hidalgo ha demostrado que, siendo un estado que no aparecía en el radar de los estados que crecían, pues encontró la manera de atraer inversiones, y digo, se puede decir con objetividad, porque son los datos del crecimiento económico registrados por INEGI. Hidalgo encontró la manera, la senda del crecimiento económico. La pregunta que te hago es si el actual momento va a permitir, el actual momento político, económico, va a permitir que esa estrategia continúe y el crecimiento siga, secretario. Efectivamente, lo que hemos hecho en el estado de Hidalgo en 2 años de administración del gobernador Omar Fayad es que el crecimiento económico descanse en la competitividad propia del estado. Competitividad que puede venir de manera natural, como es la ubicación geográfica, que puede ser creada a través, por ejemplo, del capital humano de los hidalguenses, pero también creando condiciones muy específicas, como es el caso claro de la mejora regulatoria, en donde hoy Hidalgo ocupa los primeros lugares en materia de desregulación y en materia de facilidad para abrir y operar negocios en el país. Cuando uno pone todos estos ingredientes sobre la mesa, pues la atracción de capitales se fundamenta sobre aspectos muy
sanos y sostenibles. Y en ese sentido, pues los resultados que estamos viendo ahorita, la apuesta que tenemos es no quedarnos conformes con lo que tenemos, sino ir más allá. Y por eso en este ir más allá estamos implementando una serie de medidas que nos van a permitir atraer aún más inversiones, 36,000 millones de pesos en 2 años de gobierno, más de 45,000 empleos que van a generarse con esta nueva atracción de inversiones. Pero si vemos, por ejemplo, en los aspectos de energía, en los aspectos de telecomunicaciones, en donde estamos siendo punteros a nivel nacional, en los próximos meses vamos a ver atracción de inversiones en esos rubros que nos van a hacer más competitivos. Esta fórmula, si la pudiéramos replicar a nivel nacional, estamos seguros que va a generar muy buenos resultados para todos los mexicanos. Ahora, yo creo que la fórmula indudablemente le ha funcionado a muchos estados del país. Ahí están los resultados, no es cuestión de opinión. Pero me pregunto, y te pregunto si no existe preocupación de que un enfoque distinto de la próxima administración federal, pues pudiese no ir en sintonía con lo que han venido haciendo varios estados para crecer. Y a ver, te pongo un ejemplo concreto o algunos ejemplos, pero algo que se me ocurre que a lo mejor va a afectar a Hidalgo es la inversión de TransCanada, que está frenada, dice la empresa que por extorsión de parte de autoridades locales, y bueno, pues muchas de estas autoridades locales proceden del partido que ganó la presidencia de la República. ¿Qué opinas pues de esta noticia en concreto de TransCanada? ¿Y qué opinas pues del enfoque económico que el próximo gobierno ha manifestado a través de su visión, pues de temas como la industria energética, como la reforma energética y otros? ¿No parecería, y lo digo sabiendo que todavía no toma posesión el próximo gobierno y hay que dar oportunidad de que lo haga, pero no parecería que su prioridad está en la atracción de inversiones, por lo menos con el modelo con el que varios estados han estado creciendo, secretario? A ver, el caso de TransCanada, como bien lo comentas, creo que da pie a varias lecciones que tenemos que tener en cuenta. Pero antes de entrar en ese caso específico, quisiera poner 3 elementos sobre la mesa que derivan precisamente estas lecciones. El primero es, este es un contrato de carácter federal entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa que es TransCanada. En segundo lugar, cuando arranca la administración del gobernador Omar Fayad, pues es un proyecto que ya estaba en curso. La adjudicación se da en 2015, ejecución 2016, llega el gobernador Omar Fayad y ya está este proyecto. Y en tercer lugar es, pues, comentábamos hace un momento, pues en Hidalgo han llegado 36,000 millones de pesos de nuevas inversiones, varias de esas inversiones en el sector energético, una en específico, por ejemplo, uno de los parques solares más grandes en el centro del país, Atlas Renewable Energy, 1,820 millones de pesos, que dicho sea de paso, esta inversión solita que está en Nopala de Villagrán, muy cerca y de hecho también en uno de los municipios que TransCanada dice de haber tenido problemas, pues ya está en plena construcción y no ha tenido ningún problema. ¿Cuáles son las grandes lecciones? Bien lo apuntas tú en un principio, tiene que existir una muy buena coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios con cualquier tipo de inversión. Es parte de lo que nosotros hemos hecho con las nuevas inversiones y ahorita traemos 23,000 millones de pesos en ejecución y ninguna de estas inversiones ha tenido ningún problema. Segundo aspecto que vale la pena considerar: todos los agentes privados, pues obviamente tienen una lectura sobre la situación que viven. En este caso específico, pues han tocado las puertas del gobierno del estado a través de los diferentes órganos de gobernanza que se definieron a nivel federal para este proyecto, específicamente la Secretaría de Gobernación. El gobierno del estado, pues ha generado todos los apoyos que se han tenido y hemos sido muy claros. Si ellos hablan de extorsión, nosotros no tenemos conocimiento de ninguna denuncia de extorsión. Si ellos hablan de cuestiones de corrupción, nosotros no tenemos conocimiento de ninguna denuncia de corrupción. Y si los hubiera, pues en ese caso el gobierno del estado estará obligado a intervenir. Y en este momento nosotros no tenemos ningún elemento de ese tipo. Ahora, me parecería difícil que, no habiendo una razón grave, se abandone una inversión de esta manera y se generen pérdidas, ¿no?
Efectivamente, y ahí regresamos al punto número uno. ¿Dónde está la gobernanza de este proyecto? Corresponde al nivel federal Sí, y sí, sí. en su caso, pues habrá que ver, esperar el resultado de cómo termina este contrato entre las autoridades federales y esta empresa. Pero algo que es muy importante es qué acciones tenemos que tomar como gobiernos locales para atender las necesidades de la población. Al final de cuentas, eso es lo más importante. Y en este caso estamos hablando de energía. En el estado de Hidalgo nosotros aprobamos la Ley de Desarrollo Energético, la creación de la Agencia Estatal de Energía, y ahorita traemos cerca de 10,000 millones de pesos de prospectos de inversión para el sector de energía que esperamos se instalen en el estado de Hidalgo, y entre ellos pues viene también las cuestiones de gas natural. Sí, porque, perdón que te interrumpa, pero hemos visto, por ejemplo, en Puebla, cómo la industria textil pues está sufriendo por las altas tarifas eléctricas. El gas natural parece la solución más sensata, y un desarrollo como el que, pues la senda de desarrollo por la que ha ido Hidalgo, pues parece que podría detonarse todavía más si logra la energía barata que se requiere. Efectivamente, por eso es uno de nuestros sectores estratégicos y la razón es muy sencilla. Lo platicamos hace algunos días con los líderes de la industria textil vestido. Hoy en día, si lo vemos en un aspecto internacional, pues la industria textil vestido pues tiene acceso a la misma tecnología que lo pueden tener los asiáticos. Entonces el costo de la tecnología está prácticamente es internacional y está dado. Cada vez ocupas menos gente, ocupas perfiles más altos que ya son ingenieros, que son supervisores. Estamos hablando de automatización. Exactamente, estamos hablando de automatización. Entonces, el costo de la mano de obra tampoco ya es el componente que te da la competitividad para entrar a los mercados internacionales. Entonces, de todos los elementos de la producción y de la ecuación que tenemos, ¿cuál es el determinante? Es el costo de la energía. De ahí la preocupación que tenemos en el estado de Hidalgo de hacer un despliegue muy importante de infraestructura energética para que todas nuestras empresas pues puedan ser más competitivas. Esta inversión de Transcanada, pues esta inversión fallida metería en aprietos esta estrategia de tener acceso a energía barata. De ninguna manera, No. de ninguna manera, porque nosotros desde que arrancamos la administración tenemos una regla. En primer lugar, no depender de los proyectos grandes en donde nosotros no tenemos control. ¿Por qué tenemos que estar como Estado dependiendo de las transferencias federales, de el tipo de cambio, del precio del petróleo, de la plataforma de exportación, y no depender del talento de los hidalguenses y de nuestras ventajas competitivas como Estado? Y por eso hicimos toda una estrategia para la atracción de inversiones de energía, y hace un momento comentaba que en prospectos de inversión tenemos aproximadamente 10,000 millones de pesos. Transcanada, la inversión que iba a hacer en Hidalgo era aproximadamente 90 millones de dólares. Entonces estamos hablando de dimensiones pues muy muy diferentes, y por eso empezamos a desplegar toda esta estrategia pues prácticamente desde hace un año. Tú, como secretario de Desarrollo Económico, no tienes temor de que, pues, al iniciarse el próximo gobierno federal y tendrás un nuevo par, una nueva par en la Secretaría de Economía federal, pues que los enfoques que han dado éxito en Hidalgo y otros estados cambien? Nosotros, como lo vemos en la instrucción del gobernador Omar Fayad, hay que alinear esfuerzos. Al final de cuentas, el objetivo último, tanto de los gobernadores, presidentes municipales, gobierno federal, es la generación de más y mejores empleos. Y puede haber quizás diferencias en la manera para llegar a ese objetivo, y precisamente esta reunión de la CONAGO, en donde se va a instalar la Comisión de Desarrollo Económico de todos los gobernadores del país, apunta a empezar a hacer sinergias, empezar a crear esta agenda conjunta para que podamos generar más y mejores empleos a nivel nacional. Lo que ha sucedido en Hidalgo, la experiencia positiva que puede aportar Hidalgo a esta discusión, pues se va a poner sobre la mesa, y yo estoy seguro que teniendo este objetivo muy, muy específico por delante, vamos a poder lograr un muy buen consenso. Bueno, pues es importante la reunión, es importante el momento. Hidalgo celebra esta reunión porque el gobernador Fayad es quien preside la Comisión de Desarrollo Económico de la CONAGO, y creo que los secretarios de Desarrollo Económico de los estados pues vienen a un estado, y nuevamente no soy yo quien lo dice, son las cifras, un estado que ha tenido un dinamismo en la atracción de inversiones, en su crecimiento económico. Aquí hemos hablado, entre otras, de la inversión de Grupo Modelo en la zona de Apan,
pero son muchas más las inversiones que ha logrado el Estado de Hidalgo. Entonces, bueno, compartir estas experiencias y ver cómo una estrategia con todos los elementos que tú ya has mencionado de atracción de inversiones le puede funcionar a otros estados de la República. Y creo que el momento de hacer esto con tanta incertidumbre en el plano internacional, con empresas pues pensándola dos veces antes de invertir, creo que aquí van a encontrar ejemplos de lo que se puede lograr. Efectivamente, y un componente adicional es mostrar cómo un estado que está considerado dentro de los estados más pobres del país puede generar resultados en el corto plazo. Y al final de cuentas, pues gran parte de lo que se ha hecho en Hidalgo en estos 2 años de gobierno del gobernador Omar Fayad es que podemos transformar las economías, podemos hacer que los estados sean lugares en donde sea muy fácil abrir y operar negocios y empezar a crear un ecosistema para la atracción de inversiones. Las cosas pues se pueden lograr, ahí está el ejemplo de lo que estamos haciendo en el estado de Hidalgo y yo estoy seguro que pues esta dinámica se puede replicar a nivel nacional. A ver, rápidamente, ¿qué se requiere? ¿Se requiere Estado de Derecho? ¿Se requiere seguridad pública para la inversión? ¿Se requiere seguridad jurídica? Se requiere un ambiente competitivo, infraestructura, mejora regulatoria, son algunos de los elementos. Exactamente, y alinear todos estos esfuerzos a los sectores del futuro, porque hoy en día pues tenemos industrias muy consolidadas que están generando empleo, pero si no empezamos a alinearlo hacia donde van los mercados los próximos 20, 40 años, pues nos vamos a rezagar. Y algo que es muy importante, comentabas el tema de las infraestructuras, también tenemos que pensar en las infraestructuras del futuro. Hidalgo fue el primer estado a nivel América Latina en donde creamos un marco regulatorio para hacer un despliegue muy importante en materia de telecomunicaciones, que ha sido el tendón de Aquiles de la reforma en telecomunicaciones. Por eso hoy también aquí en el Estado de Hidalgo, además de el secretario Ildefonso Guajardo, que nos va a hablar de cómo cerramos en materia de comercio internacional, nos acompaña el subsecretario Olvera de la SCT para hablar precisamente de qué tenemos o qué podemos hacer los estados para acelerar la infraestructura en telecomunicaciones, que si lo vemos en perspectiva histórica, pues es el equivalente a la energía en el siglo pasado. Bueno, pues suerte con esta reunión, éxito. Creo que lo más importante, al final de cuentas, es la generación de riqueza, la creación de empleo y que pueda mejorar la condición de vida de las personas. Secretario José Luis Romo, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ti y nuevamente muy buenos días a todo tu auditorio. Gracias, 9:17.